Imaginen por un segundo que pudiéramos diagnosticar enfermedades mucho antes de que aparezca el primer síntoma. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en esa frontera. Vamos a explorar un curso de doctorado sobre inteligencia artificial en medicina, impartido por el doctor Antonio Peñalver, para entender qué son y cómo funcionan estas herramientas que de verdad están empezando a redefinir el futuro de la salud. Y esta frase lo resume todo. No estamos hablando de una pequeña mejora, de un ajuste por aquí y por allá. No. Estamos hablando de una reinvención total de cómo entendemos la medicina, desde cómo diagnosticamos y tratamos hasta cómo prevenimos. Es de verdad una revolución en marcha. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Todo este análisis se basa en un curso a nivel de doctorado, así que tenemos que empezar por el principio, por los cimientos. Y aquí viene lo más interesante. Vamos a descubrir que toda esta tecnología tan avanzada se apoya en una base matemática sorprendentemente simple y, la verdad, muy elegante. Y para este recorrido, nuestro guía es el Dr. Peñalver. Todo el material que vamos a analizar sale directamente de su curso de doctorado, un curso diseñado para formar a la gente que va a estar en la primera línea de la inteligencia artificial médica en los próximos años. Ok, pero ¿por qué justo ahora? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la realidad es que se juntaron tres fuerzas imparables, una especie de tormenta perfecta. Primero, de repente tuvimos una avalancha de datos médicos digitales. Segundo, apareció la potencia de cómputo brutal de las GPUs para poder procesar todos esos datos. Y tercero, claro, los algoritmos se volvieron muchísimo más inteligentes. Y en el corazón de toda esta complejidad, ¿saben qué hay? Una idea súper simple, la neurona artificial. Al final, todo se reduce a una operación matemática muy básica. Se toman unos datos de entrada, a cada uno se le da una importancia, o sea, un peso, y se decide si la señal que resulta es lo suficientemente fuerte como para pasar a la siguiente neurona. Y ya, esa idea tan sencilla es la base de absolutamente todo. Muy bien, ahora que tenemos la base, vamos con la primera gran herramienta en el arsenal de la medicina moderna, la capacidad de la inteligencia artificial para interpretar imágenes. Es, básicamente, darle ojos a una máquina. ¿Y cómo aprenden estas redes? ¿Es magia? Para nada. Usan un proceso llamado retropropagación. A ver, la analogía que se usa en el curso es genial. Imaginen a alguien perdido en una montaña, con muchísima niebla. Primero, da un paso. Esa es su predicción. Luego se fija si el terreno subió o bajó. Ahí es donde calcula el error. Y finalmente, usa esa información para ajustar su siguiente paso y seguir bajando. Ese es el pase hacia atrás. Bueno, la red repite esto miles, millones de veces, hasta que encuentra el camino correcto al fondo del valle. Las herramientas especializadas para esta tarea de ver son las redes neuronales convolucionales, o CNNS. Lo más interesante es que están inspiradas en nuestra propia corteza visual. Aprenden por capas, de forma jerárquica. Primero ven bordes y líneas, luego formas un poco más complejas y al final objetos enteros, como los que se podrían ver en una radiografía o una resonancia magnética. Y la evolución de esto ha sido explosiva, de verdad. Empezó con LeNet 5, que a duras penas podía leer números escritos a mano, pero luego, en 2012, llegó AlexNet y ¡pum!, cambió el juego por completo. Demostró que se podía ver con una precisión casi sobrehumana. Y después llegó ResNet, que rompió todas las barreras y permitió crear redes tan profundas que sentaron las bases para casi todo lo que usamos hoy. Y aquí viene un truco, un atajo súper inteligente que se usa muchísimo en medicina, el transfer learning o aprendizaje por transferencia. La idea es brillante. Es como no tener que aprender a leer desde cero cada vez. Se tomó una inteligencia artificial que ya es experta viendo miles de fotos de gatos, perros y autos y se le especializa. Se le da un posgrado en imágenes médicas. Esto es vital porque en medicina a veces no hay tantos datos y con esta técnica se logran resultados increíbles. Ok, hasta ahora hemos hablado de imágenes fijas, como una foto. Pero ahora vamos a pasar al video, por así decirlo. Dejamos las imágenes estáticas para empezar a explorar cómo la inteligencia artificial entiende secuencias, cosas que pasan a lo largo del tiempo. Pensemos en el ritmo de un corazón en un electrocardiograma o la evolución de un paciente a lo largo de los años.
Esta comparación lo deja clarísimo. Si las CNNs son los ojos de la inteligencia artificial para entender el espacio, las RNNs y los Transformers son su memoria para entender el tiempo y las secuencias. Sirven para todo, desde un historial clínico hasta una cadena de ADN. Pero volviendo un momentito a la visión, hay un nivel más avanzado. Se llama segmentación semántica. Aquí ya no alcanza con que la IA diga, en esa imagen hay un tumor. No. El objetivo es que delinee el contorno exacto de ese tumor, píxel por píxel. Es, literalmente, un bisturí digital con una precisión asombrosa. La primera solución para tratar de entender secuencias fueron las redes neuronales recurrentes, las RNNs. Su truco era un bucle interno, que funcionaba como una especie de memoria a corto plazo. Les permitía recordar lo que acababa de pasar. Pero claro, el problema era ese. Era una memoria a corto plazo. Si el contexto importante había ocurrido mucho antes, se les olvidaba. Pero entonces, un día, apareció un artículo de investigación con un título que parecía casi poético. Atención es todo lo que se necesita. Y ese artículo marcó el comienzo de una era completamente nueva. Y así nacieron los Transformers, que revolucionaron absolutamente todo. En lugar de procesar la información paso a paso, como hacían las RNNs, su mecanismo de autoatención les permite ver toda la secuencia de una sola vez. Así pueden identificar al instante qué palabras, qué datos o qué eventos son los más importantes, sin importar si están al principio o al final. Esto los hizo increíblemente más rápidos, potentes y escalables. Y ahora nos vamos a meter en la vanguardia de la investigación. Y también en uno de sus desafíos más grandes, el problema de la confianza. Hablemos de la IA generativa. Esto es otro nivel por completo. Estos modelos no solo analizan los datos que les damos, sino que son capaces de crear datos nuevos, sintéticos, pero que parecen totalmente reales. En medicina, esto es un antes y un después. Permite, por ejemplo, crear datos de enfermedades muy raras para entrenar mejor a los modelos o generar datos anónimos para investigar sin comprometer la privacidad de nadie. Es una herramienta súper poderosa. Pero claro, con tanto poder aparece un problema enorme. El famoso problema de la caja negra. Muchos de estos modelos son tan complejos que nos dan una respuesta, a menudo increíblemente precisa, pero no tenemos ni la menor idea de cómo llegaron a esa conclusión. Y esta es la pregunta del millón. La confianza es la base de toda la medicina. Sin transparencia, sin poder entender el porqué, la adopción de estas herramientas se vuelve un desafío gigantesco. La solución a esto se llama IA explicable, o XAI. Son un conjunto de técnicas que nos permiten justamente abrir esa caja negra. Por ejemplo, cosas como GradCam pueden crear mapas de calor sobre una imagen médica, mostrándonos con colores exactamente en qué píxeles se fijó el modelo para tomar su decisión. Esto permite que un humano pueda verificar si el razonamiento de la máquina tiene sentido. Y para ir terminando, vamos a tocar el tema que es quizás el más importante de todos: la responsabilidad y la ética que vienen de la mano con el uso de estas herramientas tan potentes. Es que los desafíos éticos son inmensos. Por ejemplo, el sesgo. Si entrenamos una IA solo con datos de un grupo de personas, ¿qué pasa cuando la usamos en otros grupos? ¿Podríamos empeorar las desigualdades en salud? Luego está la privacidad, que con los datos médicos es sagrada. Y por supuesto, la gran pregunta: si un algoritmo comete un error grave, ¿de quién es la responsabilidad? Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis. La pregunta final no es sobre tecnología, ni sobre algoritmos o datos. Es sobre nosotros, sobre humanidad. Ahora que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una socia tan poderosa en la medicina, el verdadero desafío es cómo nos aseguramos de que la empatía, el juicio ético y la responsabilidad humana sigan siendo, siempre, el pilar central de todo.